Te invito a tomar asiento mientras nos preparamos para compartir la palabra de Dios. Tú sabes que buena cosa es esforzarnos, por supuesto, y siempre va a ser bueno esforzarnos. La Biblia nos enseña que debemos esforzarnos. Y de hecho, las personas que aún no conocen a Dios tienden a esforzarse porque tienen sueños, porque tienen anhelos. Los jóvenes tienen sueños y tienen anhelos tal vez de estudiar, de prosperar, de tener una buena carrera, de tener tal vez un título en sus manos. Y esto los lleva a esforzarse, y esto los lleva a dejar de lado muchas cuestiones que lamentablemente, digo lamentablemente porque aquel que quiere conjugar fiestas, ocio, aquel que quiere conjugar vagancia o alcoholismo o todo tipo de vicios con algo bueno, es muy difícil que lo logre, prácticamente imposible. Si necesitas estudiar, tendrás que alejarte de todas estas cosas. Si quieres prosperar, tendrás que hacer un esfuerzo y alejarte de todas estas cuestiones que lo único que van a hacer es destruir tu vida. Entonces el esfuerzo está ligado a la victoria, el esfuerzo está ligado a los sueños, a los anhelos. Un padre que de repente quiere tener una buena casa, quiere tener un buen sueldo, va a buscar, se va a esforzar y va a buscar un buen trabajo, va a buscar de construirle un buen hogar para sus hijos. La madre que quiere que sus hijos se críen bien, sean hombres de bien, sean personas influyentes en esta sociedad, sean personas de bien en esta sociedad y en la familia, pues se tendrá que esforzar y tendrá que dar un ejemplo. No solamente va a predicar, está muy bajo aquí, Juan, el fondo, la música de fondo. No sé cómo saldrá ahí o en el vivo. Entonces, está bien que nos esforcemos por estas cuestiones, pero imagínate, la Biblia nos enseña que todas estas cuestiones son perecederas, son pasajeras. Pero obviamente tenemos que transitar en esta vida, tenemos que transitar por este mundo. Si bien es un suspiro comparado a la eternidad que la Biblia nos declara y nos enseña que luego vamos a pasar toda una vida o en la presencia de Dios o alejado de Dios. Será una decisión, pues es una decisión que Dios pone en nuestras manos. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea. Y el que no crea, pastor, y bueno, es una decisión personal. Dios manera para que tú recibas a su Hijo, es una decisión personal. Porque sabe Dios que todas las cuestiones que vamos a poder disfrutar o de las cuestiones que vamos a sufrir en esta vida son temporales. Es por un tiempo. A veces al ser humano la vida le parece larga. Puedes sufrir, ya sea soportar o ya sea que simplemente la tienes que transitar. Dice, son perecederas, son por un tiempo. No van a estar allí para siempre, ni lo material, ni tus sentimientos. Las personas tarde o temprano terminamos con nuestra vida. La vida es pasajera. Y es esto lo que la palabra de Dios quiere dejar bien en claro en el corazón del cristiano, para que no ponga las miradas, o su mirada, o su visión, o sus sueños, sus anhelos, o todo su esfuerzo en las cuestiones que son pasajeras en esta vida. Y dice así la palabra de Dios. Yo te invito a que me acompañes. Vamos a leer en 2 Corintios 4, 16 al 18. 4, del 16 al 18, vamos a leer la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así, en el 16, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más y excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Iglesia, esta es palabra de Dios. Vamos a recibirla con todo el gozo, con toda la alegría y con todo el respeto que se merece la palabra de Dios. Una palabra tremenda.
Dice así, todas estas cosas son perecederas. Pero el apóstol en estos 3 versículos nos va a dejar una enseñanza tremenda. Dice así el versículo 16. Por lo tanto, no desmayamos. Por lo tanto, dice, no regresamos, no volvemos atrás. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Entonces Pablo le habla en esta carta a los Corintios, a los de Corinto, mejor dicho, pero también le habla a su pueblo y le dice, nosotros no somos de los que desmayamos, nosotros no somos de los que flaqueamos, nosotros no somos de los que abandonamos, nosotros somos de los que persistimos. Dice, este hombre exterior, nuestro cuerpo se va desgastando, pero el interior se renueva día a día. ¿Y qué nos quiere decir el apóstol? ¿Cómo puede ser que nos vayamos renovando cuando la vida se va apagando? Pues es así. La Biblia dice que en la debilidad, en nuestra debilidad, es allí donde se perfecciona el poder de Dios. A medida que nos acercamos a la muerte, a la medida que envejecemos y van pasando los años, y tal vez por un tiempo hemos tratado de pelear, hemos tratado de salir adelante, pero dice, llegará un tiempo en que tus fuerzas ya no serán lo suficiente para continuar con esta vida. No serán lo suficiente para continuar con esta lucha. Y por lo tanto dice, si bien no somos de los que desmayamos, si bien no somos de los que dejamos de batallar, de pelear y de buscar las cosas que nos hacen bien, pero aquí la palabra de Dios nos habla específicamente de las cosas eternas, de lo que verdaderamente importa. Claro que importa nuestro trabajo, claro que importa nuestra casa y claro que importan los bienes materiales, pues tienes que pasar por esta vida, tienes que transitar y tienes que tratar de hacerlo de lo mejor posible, lo más llevadero posible. Para eso nos esforzamos, pero si nos esforzamos en estas cuestiones, como conseguir un buen trabajo, como estudiar y recibirnos, como trabajar incansablemente para comprar nuestro auto, nuestra casa, para darle de comer a nuestros niños. Dice, si por estas cuestiones trabajamos, sin embargo, estas cuestiones o estas necesidades del ser humano, dice, tarde o temprano van a desaparecer. ¿Cuánto más tenemos que trabajar por aquellas cosas que permanecen? Y por lo tanto, Pablo nos advierte y dice, este hombre exterior se va desgastando. Este hombre exterior se cansa, este hombre exterior se desanima. La persona, los sentimientos, los pensamientos, muchas veces nos vemos defraudados por otras personas. Y tú sabes que eso produce un desgaste en nuestro corazón, eso produce un desgaste muchas veces en la fe inclusive. Cuando nos defraudan, cuando nos mienten, cuando nos engañan, tienes una desilusión tan grande que produce un desgaste en tu vida. Pero dice, estas son cuestiones normales. Las personas tendemos a entristecernos cuando algo nos va mal, cuando tenemos un hijo enfermo, cuando tenemos una situación difícil en la casa, en el hogar, con la pareja, en el matrimonio. La persona tiende a desgastarse, tiende a entristecerse, la persona tiende a angustiarse, porque esta es la naturaleza del ser humano. Y a medida que pasan los años, las fuerzas no son las mismas. Las ganas de prosperar no son las mismas. Las ganas de renegar con tus hijos. Dice, bueno, ya lo crié, dice. Ya le di un estudio, ya lo crié, ya no sé qué más darle, ahora que haga lo que quiera. Claro, ya no tiene las mismas fuerzas. La joven pelea por su novio. Y cuando es un matrimonio relativamente nuevo, la joven pelea por su matrimonio. Pero cuando ya lleva 7, 8 años de casado y el matrimonio no cambia, y el marido no deja de tomar, y el marido no deja de salir, y el marido le vive prometiendo que va a cambiar de vida, y bueno, ya las fuerzas no son las mismas. El hombre exterior, el cuerpo, se va cansando, el cuerpo se desgasta, el cuerpo llega un momento que ya no tiene ganas de luchar. Por un momento le pusiste todas las fuerzas, por un momento le pusiste todas las ganas, las garras, como dicen por ahí, pero llega un momento que las fuerzas no nos dan. Ya sea porque nos cansamos, ya sea porque nos defraudaron mucho tiempo, o ya sea por la naturaleza misma. Imagínate, un anciano no tiene las mismas fuerzas que un joven
de 17, de 18, de 20 años. No tienen las mismas ganas de pelear, no tienen las mismas ganas de trabajar, no tienen las mismas ganas de hacer deporte. Tú sabes, a los niños no hay cómo pararlos. Dice, ¿de dónde saca tanta energía? Y es natural. Por la mañana van a la escuela, luego vienen y continúan y juegan al fútbol y juegan con sus compañeritas y van a la plaza y vuelven y no se le terminan las energías. Y tú dices, ¿de dónde saca tantas energías? Pero tú eras igual cuando eras niño, solo que te olvidaste. Tú eras igual cuando eras niña, solo que te olvidaste. Y van pasando los años, ya no tienes las mismas fuerzas, ya no tienes ni ganas de jugar. Llegan las 10 de la noche y tus niños te dicen, vamos a jugar, papá, vamos a jugar, mamá. Y tú estás cansadísimo, cansadísima, porque ya luchaste, ya peleaste, ya pasaste por ciertas etapas y ya tus fuerzas no son las mismas. Pero este es el tiempo de confiar en Dios. Y es esto lo que Pablo nos quiere enseñar. Dice, tal vez tu hombre exterior, tu cuerpo, tal vez tu corazón, tus pensamientos, las fuerzas que tenías en tu juventud ya no son las mismas. Se va desgastando el hombre. Se va desgastando la mujer que sufre, el hombre que sufre, el hombre que trabaja. La mujer que sufre, dice, tarde o temprano, se va desgastando. Toda una vida llevando a los hijos al colegio, a la escuela, al colegio. Y ahora los tengo que llevar al trabajo, pastor. Y bueno, pero ya no tengo ganas. Y sumado a eso, los problemas económicos. Y sumado a eso, dice que no me ayuda para nada, dicen las mujeres. Parece que tengo un hijo más. Y sí, tal vez lo criaste como un hijo y ahora te da problemas. Lo malcriaste, digamos. Pero como ahora ya no tienes las mismas fuerzas, como ahora ya no estás tan enamorado, tan enamorada, ahora es un problema lo que criaste. Y el cuerpo se va desgastando y las ganas no son las mismas. Y las fuerzas y la energía no es la misma. Por un tiempo confiaste en tus fuerzas. Por un tiempo confiaste en tu sabiduría, pero este es un tiempo de confiar en Dios. Es un tiempo de aprender a pelear con las herramientas que Dios nos da. Dice las Escrituras que a medida que nos acercamos a la muerte, nos vamos debilitando. Pero el verdadero creyente, aquel que ha puesto sus fuerzas en Dios, va a actuar de una manera distinta. Tú sabes que hay una historia maravillosa. Quiero contártela en esta noche. En la Biblia hay una historia de 3 reyes que se van a enfrentar con un rey muy poderoso. Dice que muerto el rey de Israel, los judíos estaban divididos como en 2 naciones. El reino del norte y el reino del sur. Al reino del norte le llamaban Israel. Tú cuando lees la Biblia vas a ver que dice el rey de Israel asumió en tal tiempo, en el año 18 del rey de Judá. Y al principio parece muy engorroso y difícil de entender. Pero está comparando el rey del norte con el reinado del norte con el reinado del sur. Y entonces dice que en un determinado momento muere un rey del norte, el rey de Israel. Y ahora asume otro rey, el rey Joram. Pero había una costumbre que cuando un rey era derrotado por otro rey o por otro reino, entonces dice que ese reino se hacía tributario. Y para que las cosas estén bien, para que haya una buena relación y haya paz, entonces el rey derrotado tenía que tributar a este reino que lo venció. Y dice que cuando muere el rey del norte, el rey de Moab dice, no voy a pagar más mis impuestos. Me voy a hacer libre. Me voy a rebelar en contra de este reinado. Y entonces dice que el rey del norte obviamente se ve ofendido. Obviamente esto no era nada bueno ni para su economía y tampoco para la manera que lo mirarán el resto de los reyes. O tal vez si tenía otros reyes en esta condición, entonces esto no le convenía para nada. Y él dice, no es así. Entonces pide ayuda y llama al rey del sur, al rey Josafat, un rey que creía en Dios, un rey que confiaba en Dios. Y le dice, ¿podrás ir conmigo a la guerra? Dice, porque ciertamente el rey de Moab, dice, ahora ha decidido separarse, ha decidido rebelarse en contra de mi reino.
¿Me vas a apoyar en esta?, le dice. Y el rey Josafat le dice, sí, claro, si somos hermanos, ¿cómo no voy a ir contigo?, le dijo él. Si somos la misma sangre, somos el mismo pueblo, le dijo él. Y dice que sumado a eso suman a otro rey más. Así dicen las Escrituras. 3 reyes. El rey del norte, el rey del sur de Israel y el rey de Edom. Vamos a pelear contra el rey de Moab. Y entonces dice que se largan a una carrera sin consultarle a Dios, con sus propias fuerzas, con su propia sabiduría, confiando en su ejército, confiando tal vez en sus armas, confiando tal vez en el número del ejército. Tal vez era para sus pensamientos, para sus adentros. Dijeron, bueno, 3 reyes contra 1. La cosa viene fácil, dijeron ellos. Seguramente venceremos, como aquella persona que confía en su juventud, como aquella persona que confía en su economía, confía en sus fuerzas, confía en que todavía tiene el valor, en que todavía tiene la energía para trabajar, para afrontar los problemas. Pero habrá problemas que necesitarás de la fuerza de Dios. Y estos reyes nos van a dejar bien en claro. Dice que en un determinado momento, pasados 7 días de haber andado por el desierto, camino a Edom, pues este es el camino que eligieron ellos para ir a aquella batalla, a recuperar lo perdido. Dice que pasados los 7 días comenzaron a tener sed. No encontraban agua, le faltó el agua. Imagínate, el agua es vital. No podían seguir, no podían continuar. Prácticamente estaban perdiendo la batalla sin haber empezado aún con su enemigo. Estaban perdiendo la batalla en contra de la naturaleza, lo que es natural. Y a veces es así. Tú tienes sueños y tienes anhelos, pero estás perdiendo la batalla con una enfermedad. Tenías sueños, tenías anhelos para tus hijos, para tu familia, pero no contaste. No contaste que tendrías que batallar con una separación. Tú dices, pastor, yo tenía todos mis sueños, tenía mis ilusiones, pero este me falló. Mi esposa me falló. Mi hijo se enfermó. No contaba con que iba a quedar sin trabajo, no contaba con que no iba a tener el soporte económico. Tenía sueños, tenía anhelos, quería hacer lo bueno. Y claro que es bueno. Y claro que era bueno que Israel recupere toda su buena economía. Y claro que esto era positivo para la nación, era algo bueno. Pero no contaban con que se quedarían sin agua. Y a veces las cuestiones de la vida nos toman así, de imprevisto. No lo calculamos, no lo pensamos. No creemos que a nosotros nos vaya a pasar. Los jóvenes se largan a todo tipo de desafíos en la vida, sin contar que ellos también pueden ser aquellos jóvenes que corren la desgracia de tener un accidente, de tener una enfermedad, de contagiarse de alguna enfermedad grave. Y ellos tenían todo el sueño, todo el anhelo, pensaban que saldrían victoriosos y confiaron en su fuerza, confiaron en su sabiduría. 3 reyes contra 1, imagínate. El rey Joram, Josafat y el rey de Edom dijeron, esta batalla la tenemos ganada, dijeron ellos. Se olvidaron de Dios. No consultaron a su Dios. Pero dice que el rey Josafat era un rey que respetaba a Dios. Era un rey que amaba a Dios. Él dijo, ¿no hay un siervo de Dios por acá? Y uno de los siervos del otro rey le dijo, sí, por acá está Eliseo, dijo él. Vive por acá cerca. Bueno, consultemos a Eliseo, dijo Josafat, pues él tendrá palabra de Dios. Porque dice que el rey del norte, el rey Joram, se quejaba y decía, para eso nos trajo Dios, decía él. Para eso trajo 3 reyes, para que muramos en el desierto muertos de sed. Pues dice que no tenían agua ni para ellos ni para sus animales. Se estaba terminando la batalla. Ellos tenían un plan. Ellos tenían una idea de victoria. Ellos calcularon. Muchas veces nosotros, las personas, calculamos. Calculamos que mañana nos levantaremos. Calculamos que
que dentro de unos años tendremos todo lo que hemos pensado, lo que hemos soñado, pero muchas veces esos cálculos son erráticos. Muchas veces hay cuestiones con las que no contamos, como estos reyes. Pero dice que ahora el rey Joram le estaba echando la culpa a Dios. En ningún momento consultó a Dios. En ningún momento se acordó de Dios, que había un Dios en los cielos. Y la Biblia dice, confía en Dios y Él hará. La Biblia dice, encomienda a Jehová tus obras y Él enderezará tus pasos. ¿Se olvidó? Se olvidó el rey Joram, se olvidó el rey Josafat y mucho menos se habrá acordado de Dios el rey de Edom, pues era una nación extranjera. Pero allí estaban, después de haber unido sus fuerzas, después de haber planificado, planeado y hasta saboreado la victoria, ahora estaban derrotados por algo tan simple como el agua. Hay personas que deciden construir su matrimonio, su casa, sus hijos, pero se olvidan de Dios y ponen a Dios prácticamente en último lugar. La Biblia dice que cordón de 3 dobleces difícilmente se rompa. Si tú incluyes a Dios en tus planes, si tú incluyes a Dios en tu matrimonio, si tú incluyes a Dios en tus negocios, en la crianza de tus hijos, en tu familia, en tu hogar, dice, difícilmente caerá. Es muy difícil. Pero estos reyes se olvidaron de Dios. Y ahora estaba el rey Joram culpando a Dios. ¿Cuántas personas hacen esto? ¿O cuántos de nosotros hemos hecho esto? Jamás nos acordamos de Dios, pero cuando viene la desgracia, pero cuando vienen las separaciones, cuando viene la enfermedad, dice, ¿y dónde está Dios? Así dice la gente. Y mira las guerras, y mira los desastres naturales, y miran los accidentes, las muertes, los homicidios, los robos, y dicen, ¿y dónde está Dios? ¿Y en qué momento le consultaste a Dios para ir a robar? ¿En qué momento le consultaste a Dios para criar tus hijos? ¿Cómo criaste tus hijos? Y dice, pastor, yo tenía grandes planes para mis hijos, pero ahora son unos delincuentes. Yo quería que mi hija se reciba, pero ahora a los 17 años, 15 años ya está embarazada. No eran estos mis planes, pero ¿en qué momento? ¿En qué momento la persona le consulta a Dios? ¿En qué momento los gobernantes le consultan a Dios, consultan a la palabra de Dios? Se largan en una carrera alocada para sacar leyes que van en contra de Dios. Y luego vemos una sociedad corrupta. Luego vemos a nuestros hijos totalmente adictos al alcoholismo, a las drogas, adicto a la pornografía, adicto al sexo. Y tú ves, los jóvenes no tienen un rumbo, no tienen un norte. No saben para qué están en esta vida. Y la gente dice, ¿y dónde está Dios? ¿Y en qué momento le preguntaron a Dios? ¿En qué momento fueron a la palabra de Dios a consultar, a decir, ¿cómo puedo seguir con esta vida? ¿Cómo puedo tomar decisiones sin dañar a otra persona? ¿Cómo puedo encarar este negocio? ¿Cómo puedo proyectar mi vida, mi familia, mi matrimonio? Y es allí donde se terminan las fuerzas. Y es allí donde se termina la sabiduría humana. Y todo lo que creíste, todo lo que pensaste que estaba bien, ahora no le encuentra salida. Dice, ¿cómo salgo? Joram dijo esto. ¿Para qué nos trajo Dios aquí? Dice, para que muramos en este desierto. Pero había un hombre de Dios, había un espiritual allí, había alguien que creía en Dios y dijo, ¿dónde está Eliseo? Y fueron en busca de Eliseo. Y cuando Eliseo lo miró al rey Joram, aquel que se quejaba de Dios, le dijo, si no fuera por Josafat, ni te miro la cara, le dijo. Ve a los profetas de tu madre y ve a los profetas de tu padre. Allí está la confianza de tu nación. En eso confiaron ustedes, le dijo. En los brujos, en los curanderos, en los falsos profetas. Allí pusiste tu confianza. Bueno, ahora ve
Ve a consultarle a ellos, le dijo Eliseo. Un hombre de Dios tremendo. Un celo de Dios tremendo tenía este varón. Tal es así que se enfrenta a este rey y le dijo, no, ni te miraría a la cara si no fuera por Josafat. A Josafat le tengo respeto. Él es un hombre que cree en Dios. Pero a ti, ni te miro la cara, le dijo. Qué tremendo, ¿no? Pero los falsos profetas de este tiempo no solo le miran la cara a los políticos delincuentes, sino que le lamen las botas, le lamen los zapatos, le limpian el auto un poquito más. Se casan con el gobierno de turno. No le importa si son delincuentes, si son corruptos. No le importa nada. A ellos le importa el dinero. Bueno, ahora estaba viendo que ahí están denunciando. Dice, un titular tremendo. Dice, en Santa Fe los pastores recibieron sumas millonarias del gobierno. Y claro, porque no les importa. No le importa si son brujos, si son curanderos. No le importa nada. A ellos les importa ser beneficiados, que sus iglesias sean las iglesias más grandes, las que tengan las mejores pantallas LED, el mejor sonido. Esto les importa. No le importa si el político respeta a Dios. No le importa si el político saca una ley de matrimonio igualitario que no existe. No le importa si el gobierno de turno aprueba la ley del aborto, si hay que abusar los niños y aprueba todo tipo de leyes que vaya en contra de la creación de Dios, en contra de las leyes de Dios. No le importa nada a ellos. Le miran el rostro, lo abrazan, lo besan y encima le dan buenas profecías. Aquí tenemos un ejemplo muy claro, dice Eliseo. Ni te miro la cara, vos no mereces mi respeto. Anda a consultar a los brujos de tu padre, le dijo. Pero por Josafat voy a hacer el esfuerzo. Por el respeto de Josafat, por la fe de Josafat. Tú sabes que qué importante es que haya uno en un hogar. Qué importante es que haya una persona orando, buscando la bendición de Dios. Qué importante que, aunque parezca que no pasa nada, aunque parezca que Dios se olvidó de tu familia, aunque aún no veas la bendición de Dios, pues la Biblia dice que el obrar de Dios es misterioso, pero qué importante es que haya alguien que tenga fe, alguien que se levante a orar, alguien que busque a Dios, alguien que venga a la iglesia, alguien que trate de vivir en santidad, ya sea un niño, ya sea un joven, ya sea un adulto, pero que haya alguien que esté velando por la familia. Mira qué importante. Esta palabra nos deja esta enseñanza. Ni el rey de Edom creía en Dios, ni tampoco el rey Joram, el rey del norte. Pero había uno que creía en Dios. Había uno que confiaba y dijo, ¿dónde hay un profeta de Jehová? ¿Dónde hay un verdadero hombre de Dios? ¿Dónde hay palabra de Dios? Eso es lo que quiso decir. Vamos a consultarle a la palabra de Dios. Y el hombre de Dios lo sabía y dice, por el rey Josafat que teme a Dios, voy a clamar a Dios y voy a ver qué me dice. Traigan un tañedor, dijo él. Traigan un músico. Traigan alguien que toque el arpa, la guitarra. No lo sé, la Biblia no lo aclara. Dice un tañedor, quiere decir un músico. Y dice que allí trajeron al músico, seguramente un hombre consagrado a Dios. Comenzó a adorar a Dios. Por eso es tan importante adorar a Dios. Por eso es que antes de la prédica, los hermanos que se consagran a Dios, los hermanos que tratan de vivir en santidad, no en perfección, apartados de este mundo, quiere decir la santidad. Los hermanos que tratan de limpiar su corazón porque saben que tienen que venir a servirle a Dios y saben que tienen que hacer descender la presencia de Dios. Así dice la Biblia, que su espíritu se mueve en la adoración de su pueblo. Por eso Eliseo dijo, traigan un músico, quiero entrar en la presencia de Dios. Por eso es tan importante que tú adores. Por eso ponemos las adoraciones, las alabanzas, las adoraciones, para que el pueblo de Dios se entre en la presencia de Dios y para que ahora la palabra de Dios venga a tu corazón y tu corazón esté dispuesto a recibirla.
Por eso es tan importante adorar con todo el corazón. Por eso me subo a ministrar y le digo, hermano, adore a Dios con todo su corazón. Levante las manos a los cielos, cierre sus ojos, no le importa quién esté al lado. Busque la presencia de Dios y Dios le hablará. A menos que no te interese lo que Dios diga. Bueno, entonces tu vida será como la vida del rey Joram. Sin guía, sin palabra de Dios, sin saber qué hacer, sin saber cómo criar los hijos, sin saber cómo encarar una batalla, sin saber cómo llevar adelante un matrimonio por 10, 30 o 40 o 50 años. No lo sabrás, porque no tienes la palabra de Dios, porque no tienes la guía de Dios. Por eso es tan importante la adoración. Dice que él dijo, traigan un músico, voy a adorar a Dios. Y cuando estaba adorando a Dios, vino palabra de Dios en su corazón. Y luego vino a la presencia de los reyes y le dijo, ya tengo palabra de Dios. Tengo una palabra de Dios para este pueblo que está a punto de morir. Para este pueblo que está a punto de perder la batalla. Tal vez estás a punto de bajar los brazos. Pero esta palabra te enseña que tienes que buscar la palabra de Dios. Tienes que buscar la guía de Dios. Tienes que buscar el Espíritu de Dios. Adorando a Dios. Buscando y demostrándole a Dios que verdaderamente quiere su guía. Que quiere ser enseñado por Él. Que quieres que la palabra te guíe, te enseñe. Y te haga una mujer más sabia, un hombre más sabio. Tal vez con tu fuerza has peleado hasta aquí. Como estos reyes, dice que con toda su fuerza y todo su ejército y con todo su armamento pelearon hasta este momento. Pero ahora era momento de buscar a Dios. Ahora era momento de renovarse en el espíritu. Ya dice, nuestro cuerpo no da más, dijeron ellos. No tenemos agua, estamos a punto de morirnos y todos nuestros animales. ¿No será el tiempo de renovarte en tu espíritu? Estabas a punto de bajar los brazos, tal vez. ¿No será que tienes que renovarte en tu espíritu? ¿No será que tu hombre interior, tu mujer interior, quiere decir tu espíritu, quiere decir tu fe, tu convicción, tu comunión con Dios? ¿No será que tiene que renovarse? Es una responsabilidad de cada uno de nosotros, renovarnos. Todos sufrimos cansancio. La vida del cristiano es una vida bastante agitada. La vida del cristiano es una vida esforzada. La vida del cristiano es una vida llena de desilusiones inclusive. Y hasta muchas veces nos resulta un poco cargada, porque tienes que trabajar, tienes que cuidar tu familia. Y sumado a eso tienes que venir y servir en la iglesia. Y sumado a eso tienes que venir y ensayar y muchas veces tienes que hacer otras actividades extras. Y a veces esto tiende a cansarnos. Y tú tienes que buscar un renuevo. Y sumado a eso tienes los problemas que tienes en esta vida, en tu trabajo, en tu familia. Y tú dices, pero me estoy cansando, no tengo fuerza, no sé cómo seguir. Tienes que buscar un renuevo. Así dice la palabra de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando el interior, no obstante se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más que excelente y eterno peso de gloria. El versículo 17 dice, porque esta leve tribulación, porque estos problemas leves, dijo él, estos no son grandes problemas. Pablo tenía puesta la mirada en la bendición de Dios. Dice, estos pequeños problemas que sufrimos en esta vida va a ser para ver la gloria de Dios aún mucho más o mucho mayor en nuestra fe. Para eso pasamos problemas en esta vida, para que de alguna manera podamos ver la gloria de Dios. Para eso tenemos sufrimientos. ¿Cómo verás la gloria de Dios si no tienes una batalla? ¿Cómo verás la gloria de Dios? ¿Cómo verás un gran milagro de sanidad si aún no pasas por una enfermedad? Si no aprendes a confiar en Dios, si no dejas de pelear con tus fuerzas y ahora decides confiar en Dios. Llegará un momento en que
Tendrás que decir, Señor, aquí estoy. Aquí están mis hijos, aquí está mi economía, aquí está mi salud, aquí está mi ministerio. Señor, no tengo más fuerzas. Señor, ayúdame. Estoy pasando una tribulación. Sí, dice Pablo, es una tribulación breve, es una tribulación momentánea, pero es para ver un mayor y eterno peso de gloria. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Vas a pasar momentos difíciles, pero dice, pero verás la gloria de Dios. Entonces, cuando Pablo veía problemas, él decía, voy a ver victoria. Cuando Pablo veía una batalla, en Dios voy a ver una victoria. Y esta es la seguridad que tiene el creyente. Porque no hay diferencia prácticamente entre los problemas que hay afuera y los problemas que hay adentro. Estando aquí adentro, tú pasarás problemas. Seguramente pasarás enfermedades, problemas económicos y problemas en tu familia. Pero si estás afuera, si estás lejos de la protección de Dios, tienes la derrota asegurada, como estos 3 reyes. Estos 3 reyes ya tenían la derrota asegurada. Imagínate, ya lo venció la sed, la falta de agua, las pequeñas cosas. Algo tan insignificante, dirá alguno, que se consigue en todo lado. Bueno, eso lo estaba venciendo. Pero aquel creyente que confía en Dios, dice, entiende que es una tribulación, es un problema momentáneo. Y vas a ver la gloria de Dios. Y esta es la diferencia entre los que tienen problemas fuera y alejados de Dios, con los que tenemos problemas, pero confiamos en Dios, pero no desmayamos, pero no bajamos los brazos, pero no tiramos la toalla, pero no volvemos atrás. Entendemos que es una tribulación momentánea, es un problema que ya lo vamos a superar. Verás la gloria de Dios, dice la Biblia, si crees, si confías, si no vuelves atrás, si perseveras, si sigues confiando, si sigues creyendo, si sigues creciendo en tu interior. Y dice, esto va a hacer que ahora veas la gloria de Dios, un mayor y eterno peso. La gloria de Dios se va a manifestar en la vida del creyente. No te derrotará un problema familiar. Eso quiere decir la Biblia. No te derrotará una enfermedad. No te derrotará la pérdida de un trabajo, o la tristeza, o la angustia, o una depresión momentánea que pueda venir. No te derrotará. La Biblia te asegura que verás la gloria de Dios. Los que creen verán la gloria de Dios. Pasarán problemas, dijo nuestro Señor Jesús, pero yo les aseguro que van a tener victoria al final. Imagínate nuestro mayor ejemplo. Si en cuestiones de sufrir, si en cuestiones de soportar tribulaciones, castigos, abandono, la traición de sus amigos, tenemos que poner un ejemplo. Nada mejor que nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro mayor ejemplo. Tú mira la vida de nuestro Señor Jesús. Un hombre que no traicionó a nadie, no defraudó a nadie. Un hombre que no tenía pecados. Jamás le encontraron una falta. ¿Quién me redarguye de pecado?, dijo él. ¿Quién tiene algo para decir de mí? Pero aún así, podemos concluir que Jesús fue el que más soportó la traición, el abandono de sus amigos, de sus discípulos. Fue la persona que soportó hasta la burla de sus hermanos. Dice que sus hermanos le decían, si quieres hacerte famoso, ¿por qué no vas a tal fiesta? Dice que nadie creía en él, imagínate, ni de su familia. Nadie creía en él. Y todo esto lo tuvo que soportar. Y no solo esto, sino dice que además ahora tenía que pasar por la cruz. Tenía que pasar por el castigo, tenía que pasar por la crucifixión, por el abandono momentáneo de su padre, que estaba en los cielos, obviamente. No estoy hablando del padre carnal. Pero dice que nuestro Señor Jesús puso sus ojos, puso el gozo por delante. Y esto tienes que aprender en esta noche. La tribulación momentánea que estaba sufriendo, la traición, el abandono, los latigazos,
el flagelo del cuerpo, la tristeza, la angustia que estaba pasando en aquel momento. Pero dice que él puso el gozo por delante. Miró adelante, miró lo que no se ve. Dice que con sus ojos veía abandono, veía tristeza, veía traición. Con sus ojos veía muerte, veía la cruz. Veía a la gente escupiéndole, aborreciéndole, injuriándole. Veía a la gente, a personas arrancándole pedazos de su piel, de su carne. Eso es lo que veía con sus ojos naturales. Pero dice que puso sus ojos en el gozo que le produciría el dar la vida por ti y por mí. El verte aquí sentado o el verte levantando las manos a los cielos, entendiendo que por su tribulación, por el problema que estaba pasando, tú recibirías la victoria. Tú tendrías la vida eterna. Tus hijos tendrían la vida eterna. Tus hijos tendrían bendición en esta tierra. Entonces dice que él puso el gozo por delante. Dijo, esta tribulación no es nada. Que me quiten, que me desgarren la piel, que me desgarren los músculos, que me crucifiquen en una cruz. Dijo, no es nada comparado a la gloria que viene en los postreros tiempos. Aleluya. Tu salvación, mi salvación. Tu bendición, mi bendición. Aleluya. Gloria a Dios. Él dijo, voy a ver la gloria de Dios. Yo te animo. Y la palabra de Dios nos anima a que si estás pasando un momento difícil, puedas aprender a confiar en Dios. La Biblia dice que vas a ver la gloria de Dios. Y si el problema es más grande, mayor será la gloria, mayor será la victoria. Y dice el versículo 17, y vamos terminando, el 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. El título de esta prédica es justamente mirando lo que no se ve. Pero las cosas que no se ven son eternas, dice. ¿Cómo mirar lo que no se ve? Parece un juego de palabras. Bueno, pero está escrito así. Dice que nosotros tenemos que estar mirando lo que no se ve. Porque lo que se ve son cosas temporales. Los problemas que tú tienes, las cosas buenas que tú tienes, los bienes que tú tienes, los bienes que te faltan, de todos modos, dice, son temporales. Pero las cosas que no se ven son las cosas de Dios, son las promesas de Dios que tal vez todavía no las ves. Hay promesas que se cumplirán en esta tierra y tú lo tienes que saber. Hay ciertas promesas que se cumplirán mientras tú tengas vida, pero hay promesas que no se cumplirán. El Señor le habló a Abraham y le dijo, toda esta tierra te la daré a ti y te daré una gran nación. Y Abraham solo vio un hijo. Y la tierra aquella que Dios le prometió no la vio. Pero dice que él en su fe ya la veía, con los ojos de su fe, él ya veía la tierra. Y caminó por aquella tierra creyendo que la poseería. Y luego todos sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, toda una gran nación. Sabemos hoy, inclusive, que allí viven estas personas que descendieron de Abraham. Pero dice que él miró lo que Dios le prometió. Allí estaba puesto su corazón, allí estaba puesto su esfuerzo. Tú puedes poner tu esfuerzo en las cosas que se ven, en las cosas terrenales y temporales. Pero tu mayor esfuerzo tiene que estar puesta en las cosas que Dios te promete, en la palabra de Dios, en el cumplimiento de su voluntad, en hacer crecer tu espíritu, en aprender a adorar y a servir a Dios. Allí tiene que estar puesto el verdadero esfuerzo. Dice, estas son las cosas importantes, las cosas que no se ven. Y tú tienes que aprender a confiar. ¿Quieres ver grandes bendiciones de Dios? Bueno, tendrás que confiar y tendrás que poner tu vista. Y cuando dice poner tu vista, quiere decir tu confianza. Te tendrás que creer y tendrás que trabajar como si fuese que ya lo estás poseyendo. ¿Quieres ver grandes milagros de Dios? Tendrás que confiar. Con los ojos de la fe lo tendrás que ver. ¿Sabes cómo termina la historia de los 3 reyes?
Dice que Eliseo, después de haber adorado a Dios y haber recibido palabra de Dios, viene delante de la presencia de los reyes y le dice: me habló Dios y me dijo que caben pozos, que caben estanques en este lugar. Cavar estanques, dice, podrían haber dicho, en el desierto. ¿Para qué si no llueve nunca? ¿Para qué vamos a cavar estanques? ¿Para qué hacer pozos? Bueno, tenían que mirar con los ojos de la fe. Venía palabra de Dios. Y tú ves todo un panorama adverso. Los ojos de los reyes miraban que le faltaba agua. Los ojos de los reyes miraban que había una sequía tremenda en aquel desierto. No había una nube. No había un viento. Pero el hombre de Dios o la palabra de Dios los estaba mandando a hacer estanques. A hacer pozos, quiere decir. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí en este tiempo? Con fe abrimos la iglesia, con fe preparamos una palabra, con fe ensayamos, con fe trabajamos para poder sostener este lugar. Cavando pozos, creyendo, sabiendo que hay familias que un día vendrán a beber del agua de vida, pero nosotros somos los que tenemos que cavar los pozos. Nosotros somos los que tenemos que esforzarnos en este tiempo. Tal vez tú te tengas que esforzar para que luego tus hijos puedan beber, para que luego tus hijos tengan una fuente de agua viva. El profeta le dijo: caben pozos. Y los reyes tuvieron que creer, tuvieron que ver lo que no se veía, porque le dijo así: no verán viento, no verán nubes, no verán lluvia, le dijo el profeta, pero yo les aseguro que mañana este valle estará lleno de agua. Ahora había que confiar, ahora había que creer, ahora había que permanecer en la palabra de Dios. Muchas veces viene la palabra de Dios al creyente y dice: pastor, me tomo de esa palabra. Y el próximo fin de semana no lo veo más por la iglesia. No alcanzaste a hacer ni medio pozo, aunque no existe medio pozo. Aunque sea pequeño es un pozo, pero si quieres una gran bendición tienes que hacer pozos. Y cuando más te esfuerces y cuando más cabes, es porque tu esperanza es mayor, es porque tu fe, es porque tú crees que Dios va a llenar esos estanques. Es porque tú crees que la bendición de Dios será grande en tu vida. Yo veo hermanos que se esfuerzan y tal vez tienen todo en contra, pero yo los veo esforzarse. Yo digo: grande será la bendición. La miro a mi esposa y le digo: grande será su bendición, porque la palabra de Dios lo dice. Vayan y hagan estanques. Ustedes sigan cavando, ustedes sigan confiando, sigan creyendo. Y dice así las escrituras que al otro día, cuando ellos se levantaron, dice que no hubo lluvia, no hubo viento, no hubo nubes, dice, pero aquellos estanques estaban llenos de agua. Y cuando los enemigos, los del rey Moab, dijeron: vamos a la batalla, dice que con el reflejo del sol ellos comenzaron a ver como si fuese que todo aquel lugar estaba lleno de sangre, porque se veía rojo. Era agua, pero ellos veían rojo, dice, como sangre. Y ellos dedujeron y dijeron: ya sabemos lo que pasó aquí. Los reyes comenzaron a pelearse entre ellos y el reflejo que vemos es la sangre derramada de tanta multitud de aquel ejército. Se levantaron uno contra otros y dice, y terminaron matándose. Vamos a buscar nuestro botín, dijeron ellos. Y dice que grande fue su sorpresa. Cuando llegaron a aquel lugar, los soldados de Israel estaban preparados. Y Dios le dio una gran victoria, pues esto le dijo el profeta. No solo que Dios le dará el agua, le dijo, sino que también esto será cosa ligera para Dios, porque también entregará a los enemigos en tus manos. Aleluya, gloria a Dios. Estas son las añadiduras de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia. Así lo dice su palabra. Y todo te será añadido. Iglesia, te invito a ponerte de pie, mirando las cosas que no se ven, dice. Parece difícil, pero cuando tú vienes por primera vez, cuando tú eres un niño en la fe, cuando escuchas la palabra por primera vez,
parecen como ilusiones. Tú dices, ¿será, pastor, que Dios puede restaurar mi familia? No, pues no lo digo yo. La palabra viene de parte de Dios. ¿Será que Dios me puede dar un buen trabajo? No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Será que Dios me puede hacer un hombre, una mujer de fe? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y parece una ilusión. Bueno, tal vez para estos ejércitos que se estaban muriendo de sed, seguramente fue como una ilusión. Con el calor del día, con falta de agua, con toda la fatiga, el cansancio que tenían encima, ahora tenían que cavar pozos. Y muchas veces tú vienes así a la iglesia y dices, pastor, yo vine a buscar bendición y usted me quiere hacer limpiar. Pastor, yo vine a buscar la sanidad y usted me manda a panfletear, a evangelizar. Me dice, aprende un instrumento. Bueno, pero eso es hacer pozos. ¿Te das cuenta ahora? Eso es confiar, eso es creer. Si tú crees, harás pozos, te esforzarás, cavarás, te prepararás para la bendición. Tendrás un gran recipiente para recibir tu bendición. Imagínate, si estos soldados hubiesen hecho, no, dice, hace un pocito así nomás. ¿Cuál es la diferencia? Servirle así nomás a Dios. Si dicen a las 9, llega a las 9:30, a las 10, no pasa nada. Si dicen santidad, bueno, con algunos pecaditos encima, les sirvo igual, si no pasa nada. ¿Cómo son tus pozos? ¿Cómo son tus estanques? ¿Te preguntaste? La Biblia dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Dice que el Señor le dejó talentos a 3 personas, y a uno le dejó 1, al otro 2 y al otro 5. Y pasado un tiempo vino aquel hombre, que el padre de familia, dice, a buscar los talentos. Y dice que el que tenía 2 talentos le dijo, Señor, me diste 2 talentos, lo he multiplicado, aquí está. Y el Señor le dijo, pasa, buen siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y el que tuvo 5 talentos, dice que le dijo, Señor, aquí están. Me he esforzado y los he multiplicado. Lo que tú me confiaste, yo te lo devuelvo multiplicado, le dijo él. Y dice que el Señor le dijo, pasa, buen siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel. Son pocas las cosas que Dios nos confía en esta vida. Es mucho más grande lo venidero, es mucho más grande lo que nuestros ojos no ven. Pues se trata de toda una eternidad. Y el Señor le dijo, vení, pasá, te voy a confiar cosas grandes. Porque te has esforzado, porque has cavado pozos, porque has confiado, porque has creído, porque has sabido esperar a pesar de la adversidad, a pesar de que tus ojos vieron tristeza, angustia, pobreza, separación, desánimo, angustia. Dice, pero tú has sabido confiar, has sabido creer. Pasa, buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, te pondré sobre mucho, dijo el Señor. Pues dice que aquel que Dios le dio un talento, lo escondió y trató de excusarse y dijo, Señor, sabía que eras un hombre severo y que ibas a venir a cosechar donde no sembraste. Y comenzó a poner excusas y el Señor le dijo, tus palabras te condenan. Si sabías que era severo, si sabías que era cruel y si sabías que te pediría cuentas, hubieses hecho algo. Pero no dejar escondido. El creyente que confía en Dios hará algo. No hace falta que sepas toda la Biblia. No hace falta que seas un maestro de la palabra, ni un pastor, sino que hace falta confiar en Dios. Hace falta creer y hace falta cavar pozos confiando en que Dios traerá bendición. Pasa, le dijo el Señor, buen siervo y fiel, y recibe tus bendiciones. Pues has confiado, has creído, has permanecido fiel en este tiempo. Aquellos que quieren la bendición de Dios tendrán que seguir estos pasos. Tendrán que mirar las cosas que no se ven. Y las cosas que no se ven muchas veces están en la palabra de Dios. Las promesas, los sueños que Dios va poniendo en tu corazón, los anhelos que tienes como
como un siervo, como una sierva de Dios, como un creyente. Tal vez no lo ves en este tiempo, pero la palabra de Dios nos asegura que si crees, verás la gloria de Dios. Tal vez viniste por primera vez, tal vez estabas apartado o apartada, tal vez estás escuchando en las redes sociales. Yo te invito a que esta noche puedas cerrar tus ojos y repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis errores y por mis pecados. Y te recibo en mi corazón y te acepto en mi vida como mi único Dios, como mi Señor y Salvador. Anota mi nombre y el de toda mi familia en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Ayúdame a confiar, ayúdame a ver las cosas que no se ven. Ayúdame a creer y a confiar en tu palabra. Y yo te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra y por darme la vida eterna. Amén. Y amén, iglesia. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor en esta noche.